Amados hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra meditación de Dios habla hoy. Continuamos con el estudio de este pasaje de Mateo capítulo 20, donde se desarrolla una situación de conflicto entre los discípulos debido a esa iniciativa carnal, por así decirlo, de los discípulos de que el Señor les dé una posición preferencial cuando Él esté en su reino, a ellos dos, y que esto desata una situación de conflicto, pero que también presenta una oportunidad para que el Señor les enseñe a los discípulos cómo resolver este tipo de problemas. Y les invito, ya que no tenemos el tiempo ahora mismo para leerlo y refrescar su memoria, basado en Mateo capítulo 20, versículos del 20 en adelante. Otra cosa que yo veo en este rico pasaje es lo que sucede cuando las personas que están sirviendo en el contexto cristiano del ministerio muchas veces no están lo suficientemente tratados por Dios, tratados por el Espíritu Santo, y están más bien obrando todavía en los patrones de la carne. Todavía este tipo de persona no ha adoptado una postura verdaderamente del reino, una actitud cristocéntrica, cruciforme, es decir, conforme a los principios de la cruz. Cuando hay personas en el ministerio que no han sido lo suficientemente tratadas por el Espíritu Santo y no han sido conformadas a la imagen de Jesucristo, inevitablemente van a resultar pecados, contradicciones, conflictos, daño, opresión en los contextos cristianos, explotación de los demás y muchas cosas negativas, todas las obras de la carne. Una de las cosas bien importantes es que cuando nosotros trabajemos en el reino de Dios, cuando estemos involucrados en algún tipo de ministerio, es tan importante que continuamente nosotros estemos sometiendo nuestra mente, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra forma de ser al trato del Señor. Porque cuando entramos en el ministerio, todos nosotros traemos patrones de pensamiento, actitudes, un temperamento que viene del mundo, que milita contra los principios apacibles y amorosos y benévolos del reino de Dios. Y tenemos que estar continuamente pidiéndole al Señor que trate con nosotros, que nos quebrante, que nos limpie, que nos pula, que nos perfeccione, que nos pode, como dice el Señor Jesucristo, que el Señor viene y poda las ramas para que podamos dar más fruto. Estos son principios poderosísimos. Y yo creo que a menos que el reino de Dios no esté dirigido por hombres y mujeres que hayan sido tratados y crucificados por el Espíritu Santo, siempre van a haber inconsistencias y dificultades y conflictos en los ámbitos cristianos. Vemos aquí que la primera ofensora es la mamá de estos dos discípulos, que viene ante el Señor con una mentalidad del mundo. Ella está pensando en Jesús como si fuera un candidato político, y estos dos hijos de ella, que están muy cercanos a su corazón, ella los ve como que, ok, le están dando a este candidato político que es Jesucristo sus servicios y su apoyo, y pues entonces es importante que ellos reciban algo de provecho, y ella quiere asegurarse de que le tome la delantera a los demás discípulos, pidiéndole al Señor que los ponga en una posición de preferencia, como se hace en el mundo, ¿no? Que mucha gente se alinea detrás de un candidato político para que cuando el candidato llegue al poder, pues entonces ellos recibir un trabajo o recibir una posición en su gobierno o recibir dinero o lo que sea. Esta mujer está pensando en términos del mundo, no en términos del reino. Y sus dos hijos se prestan perfectamente a esta mentalidad maquinadora de su madre, dejándose llevar muy ventajosamente por ella y sus iniciativas carnales. Es interesante el lenguaje que ella usa. Ella le dice al Señor Jesucristo: ordena que mis dos hijos se puedan sentar a tu derecha, a tu izquierda. Es el lenguaje del mundo, ¿no? Es el lenguaje de, bueno, Señor, tú tienes la autoridad, así que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Así que ordena simplemente como una decisión ejecutiva de tu parte, no importando que fuera una decisión justa o correcta o conforme a los principios del reino, ¿no? Es la mentalidad de poder, la mentalidad de abuso del poder muchas veces, que es la mentalidad que vemos en el mundo, donde los fuertes y
Los líderes hacen muchas veces lo que le da la gana, no importándole el bienestar de sus seguidores, sino simplemente haciendo decisiones porque sí y porque es lo que ellos quieren hacer o por alguna preferencia personal que tienen, pero no conforme a principios objetivos, principios benévolos que beneficien a todas las personas. Vemos entonces esta mentalidad del mundo. Es una mentalidad carnal, es una mentalidad que no ha sido tratada o confrontada por los principios del reino de Dios, que son totalmente diferentes. Interesantemente, cuando los otros discípulos se enteran de lo que están haciendo estos dos con su madre, ellos también reaccionan en una forma carnal, reaccionan con ira. No tanto porque se estén violando los principios del reino, sino simplemente porque les están tratando de coger a ellos quizás los puestos que ellos piensan que se merecen. Entonces vemos aquí que todo el mundo está en realidad actuando en la carne. Y eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias, en los ministerios, en las células, en las grandes denominaciones. Y eso es lo que le quita credibilidad y le quita formalidad y elegancia a las cosas del reino de Dios. El hecho de que mucha gente que está en posiciones de poder y de autoridad no se han sometido al trato de Dios y no están lidiando con las cosas del reino conforme a los principios del reino, sino que todavía están obrando en la carne. Y cuando el mundo ve esto, lo que hace es que se escandaliza y dice, bueno, no hay ninguna diferencia entre la iglesia y nosotros, ¿para qué entonces entrar en el evangelio? Sí, total, siempre se hace lo mismo. Vemos hoy en día tantos ministerios cristianos que proyectan corrupción financiera, abuso de la gente, arbitrariedad en las decisiones que se toman, una actitud carnal, tantos escándalos sexuales, matrimoniales que hay, simplemente un abuso de los hijos de Dios y principios que no obedecen a los principios del Señor Jesucristo. Hay tantos ministerios hoy en día donde los pastores como que nos presentamos como si fuéramos estrellas de cine y creamos seguidores como si fuéramos candidatos políticos o sí, simplemente estrellas en el mundo. Ese no es el estilo de Jesucristo. Vemos a Cristo en una forma muy diferente, actuando en una forma muy diferente, y así tenemos nosotros también que conducirnos en el reino de Dios. Cuando la carne interviene en las cosas del reino, cuando la mente no tratada por Dios está en operación en los asuntos del reino, siempre van a surgir los conflictos, siempre habrán problemas, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. En nuestra próxima meditación continuaremos tratando sobre este tema de las mentalidades que muchas veces militan contra la paz en el reino de Dios. Dios les bendiga y hasta nuestra próxima meditación.